Las tarifas de luz y gas están congeladas desde principio de año, sin embargo, llegan con algunos aumentos. ¿Cómo se explica esta suba? Flor, ¿cómo estás? Buen día. La gran pregunta, ¿no? Están las tarifas congeladas, te viene la factura y te agarrás la cabeza y decís, ¿qué pasó acá? Bueno, vamos a explicar un poco. Lo que está congelado es la tarifa, la energía es lo que se encuentra congelado. Pero la factura, que es lo que uno paga, eso no está congelado. ¿Y esto por qué? Porque la factura depende del consumo que uno hace. Tenemos entonces para repasar los principales motivos de por qué se están dando estos aumentos, que los vemos en las redes sociales, de, bueno, mucha queja, por supuesto. ¿Qué está pasando? Por un lado, la cuarentena. Uno está en su casa todo el día, ya no es que salís a trabajar, y estás en tu casa por la cuarentena y aparte las temperaturas son más bajas que el año pasado, entonces estás utilizando más energía. ¿Eso en qué derivó? En un mayor consumo, aumentó 12,2% el consumo. Y entonces, ¿qué pasa cuando uno aumenta el consumo? Se da la recategorización. Claro, otro nivel. Pasás a otro nivel. En cada categoría, en una factura de gas, por ejemplo, si uno está en una determinada categoría, pagás un determinado cargo fijo y además un determinado cargo variable. Si vos vas subiendo en categorías, esos cargos van subiendo. Claro. Entonces, si vos estás consumiendo más, te recategorizan, pasás a una categoría más y todo es más caro. Además, otra cosa que se dio, las sobreestimaciones. Durante el periodo de cuarentena, mucha gente no podían chequearle el medidor, entonces le sobreestimaban la tarifa y por ahí, o mismo le estimaban, en verdad. En unos casos sobreestimaban y en otros casos subestimaban. Claro. En los casos donde estimaban de menos, ahora también les va a empezar a llegar lo que les estimaron de menos. Y por último, el último motivo es que el año pasado se llevó acá una medida que fue el diferimiento invernal, que para explicarlo, para que se entienda, es que lo que uno iba a pagar en invierno se prorrateó y se pasó para el verano. ¿Por qué? Porque en invierno uno tiene mayores consumos por el frío, por lo que tiene que ver con el gas particularmente, menor que en verano. Entonces se había hecho eso. Este año no se hizo esto. Claro. Entonces, o sea que lo congelado, vos bien lo explicabas recién, es el precio del servicio, en realidad la unidad, digamos, básica de lo que se brinda. Ahora, todos en casa, más luz, más gas, claramente el consumo tiene este impacto. Claro, es el costo de la energía el cual está congelado y acá tenemos para mostrar una tarifa, por ejemplo, para que uno se fije si su consumo aumentó. Ahí tenés consumo comparado. Bien. Y si vemos julio 2020, 28 metros cúbicos fue el consumo, es un departamento de 2 ambientes, y julio 2019 el consumo había sido 23 metros cúbicos. Entonces ahí se ve que claro, hubo un aumento, también se puede ver. Y arriba de todo, allí veíamos decía tarifa R1 arriba de todo. ¿Qué es eso? En la categoría en la que estás. En el R1, entonces, ahí podemos verlo. R1 es la categoría. Esta es la más baja, por eso los valores que uno paga son los más bajos. Tiene que ver con el consumo, determinado consumo, determinada categoría. Como la de una familia, quizás esta. No, en general una familia es una categoría más. Bien. Esta es la categoría más baja, pero esto es un departamento donde viven 2 personas, es el ejemplo que trajimos. Ahora, más abajo, ahí podemos ver, según la categoría en la que estás, cómo se calcula tu tarifa. Entonces, ahí vemos que hay un cargo fijo de 110 pesos y el consumo variable. Claro. Uno consumió 28 metros cúbicos por 10, que es el cargo variable, y ahí es como se calcula entonces la tarifa. Esto es lo que está congelado, el 110 pesos de cargo fijo y el cargo variable. Pero si uno varía ese 28, o sea, varía su consumo, entonces ahí es lo que explican los aumentos. Bueno, claro está. Entonces, quizá ahora con el cambio de clima el consumo baje un poquito, aunque también el aire acondicionado hará lo propio, supongo. Sí, seguramente es lo que se espera cuando llegue un poquito el calor, que llegue el alivio también en el bolsillo. Muchas gracias.